fosa común, la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido, ya mataron tu esperanza. Buenas tardes, Jaime. Somos del Foro por la Memoria de Ávila y lo que queremos es hacerte una entrevista para que nos relates en primera persona o en segunda persona todo lo que recuerdes o bien te hayan contado sobre los acontecimientos que sucedieron sobre todo en agosto, de agosto a septiembre de 1936 aquí en San Cibrián. Eres natural de Marazuela, provincia de Segovia. ¿En qué año naciste? En el 42. ¿Tu situación laboral, tu oficio, cuál es? Albañil. Albañil. Que también era albañil tu padre y tu abuelo. Y mi abuelo, sí, el que fusilaron. ¿Cómo se llamaba tu padre? Catalino Llorente Martín. Y era natural de aquí, de San Cibrián. De San Cibrián. ¿Sabes aproximadamente cuándo nació tu padre? ¿Tienes, por los datos que hayas obtenido, o qué años tenía en el agosto del 36? Tenía 26, 22, 26. No, había venido de la mili ya, 22. 26 20 años. 20 algunos. ¿Tienes conocimiento de si tu padre en el momento de la detención militaba en alguna organización política o sindical? Creo que era del OGT. Estaba afiliado al OGT y pertenecía también, supongo que también pertenecería a la Casa del Pueblo. Pertenecería, seguro que sí. En el momento del arresto de tu padre y de tu abuelo, ¿alguno de los dos tenía relación con el ayuntamiento por cargo político público? Sí, mi abuelo era concejal. ¿Tu abuelo era concejal? Ya, o fue, y me parece que en ese momento también era concejal. Pero tu padre no era concejal. No tenía ningún cargo en el ayuntamiento. Por lo que te han contado, o las informaciones que has adquirido cuando has estado indagando sobre la muerte de tu abuelo, el asesinato de tu abuelo y el fallido fusilamiento de tu padre, ¿fueron a buscarle a su casa? Sí, a su casa, sobre la 1 de la mañana, entre 1 y 2 de la mañana, fueron a buscarlos a mi abuelo y a mi padre, uno antes y otro después. Ese día se llevaron a más gente. Sí, se llevaron a otros 3 con ellos. ¿Quién venía a detenerle en el pelotón? En el pelotón no eran guardias civiles, eran falangistas, era Pepe Álvarez, el de la ferretería de Arévalo, era quien más sabía, que ya no... Pepe Álvarez, venían otros 2 o 3 que luego... Restituto, un cura que luego que se metió cura después de fusilarlo, se metió cura en Mingorría, estuvo 10 o 12 años de cura. Se llamaba Restituto. ¿Cómo se practica la detención? Y uno de Lavajos también, que no sé cómo se llamaba. ¿Recuerdas, porque te lo hayan contado, si la detención fue violenta o qué excusa utilizaron para sacarlo? Que iban al ayuntamiento para dar una pequeña declaración. Nos llevaron al ayuntamiento para dar una pequeña declaración. ¿Y del ayuntamiento cómo le sacaron? Les ataron atados con unas cuerdas de estas de los atillos, de los que ataban los haces. Los apretaron y se los sacaron allí atados. Y mi padre tenía las marcas toda la vida de las cuerdas. Los llevaron, iba haciendo fuerza. Los transportaron en una camioneta. En una camioneta. ¿Tú sabes, tienes conocimiento del motivo, de la razón, ya posterior y claro, por supuesto, de por qué les llevaron y les arrestaron a tu padre, a tu abuelo y a los demás? Porque mi abuelo en el año 33 hizo el ayuntamiento de San Cibrián, que era albañil, y el tío Mariano Lumbreras, que le llamamos aquí más conocido por Mariano Lumbreras, pues le quería hacer 4.000 pesetas más, le quería que firmara, y dijo que él no estafaba al pueblo. Y cuando llegó eso fueron los primeros que cargaron. ¿No podía haber también algún motivo, pregunto, de que tu abuelo también hubiese sido concejal? Porque si fue concejal sería por los socialistas, sí, supongo. Por los socialistas o por los republicanos. En el 34, los republicanos, porque tu padre no tenía nada que ver en este asunto. En este asunto no. La denuncia, ¿me dio alguna persona o algún vecino en concreto que te hayan relatado a ti que hiciera algún tipo de listado? ¿Alguna autoridad local, el alcalde, algún concejal o el cura, por ejemplo? Que alguna vez... El alcalde y los que cito hay, por ejemplo, ¿cómo se llama?
Domingo Manzano, Martín Amo, Julio Martín Amo, bueno, algunos cuantos que... Si no lo recuerdas, te cógete el papel por si acaso, o sea, no hay ningún problema. Tres o cuatro que había ahí de... Es posible que tanto tu abuelo, porque tu abuelo, claro, tenía 52 años, tu abuelo, me habías contado, o tu padre, se hubiesen granjeado alguna enemistad por la actividad política, o es posible que tuviese ambos, tu padre y tu abuelo, algún tipo de enemistad personal con alguien, por ser malas personas, mala gente. Que yo sepa no, porque dicen que mi abuelo era la mejor persona que había. Si iba algún pobre a pedir si tenía que darle de comer, le daba de comer. ¿Estuvo tú encarcelado en algún momento, tu padre o tu abuelo, antes del 1 de septiembre, antes del arresto del 36, por algún otro motivo? Y si es así, ¿en dónde y por qué? No, no estuvo yo. No estuvo encarcelado ni había tenido ningún problema. Cuando se enterasteis, o se enteró tu abuela fundamentalmente, de la desaparición y muerte tanto de tu abuelo, la muerte de tu abuelo, como la desaparición de tu padre, el grupo de personas que perpetraron el asesinato, ¿sabes si pertenecían a la localidad, al mismo municipio, o eran gente que había venido de fuera? Era gente que había venido de fuera, según me han contado. ¿Y eran falangistas? Sí, falangistas. ¿Sabéis de qué pueblo eran los falangistas? Sí, uno de Arévalo, que se llamaba Pepe Álvarez, que tenía la ferretería de Arévalo, y ahora la tienen los hijos. Y el otro, el restituto, que luego se metió cura del Mingorría. Estuvo de cura, después de lo que había fusilado se metió cura. Pero esta gente que vino ese día, se supone que venía ya... Y otros 3 o 4 más, que a eso los conoció porque como los vio luego, y los vio cuando estaban allí, pues los reconoció. Que venía, esta gente venía sí, supongo con alguna orden... Sí, con una orden de fusilar. De fusilarlos. Con la metralleta. De la gente de Falange, se supone, ¿no? Sí. Bueno, si eran esas personas las que efectivamente... Sí, entre ellos esas dos que citó, que fue las que reconoció luego por aquí mi padre. ¿En qué lugar, cuando se los llevan y les transportas, tu padre va en la camioneta junto con el camión, con los demás? Sí. Con los demás, y los llevan, me contabas que a un pinar. ¿A qué pinar los llevan? Al de Martín Muñoz de las Posadas. Los llevan al pinar. A las, confiesan y a las 3 o 4 de la madrugada. ¿Quién va con ellos? Porque no sé si me habías contado que iba un cura con ellos. Sí, un cura que iba con ellos para confesarlos. Y los confesó el cura. Sí. ¿Y tu padre cuando están en el pelotón? No, cuando estaba confesándose fue cuando se largó corriendo. Salió corriendo. Salió corriendo, pues se desató y echó a correr. Dice, a mí no me matan parado. Dice, me matarán corriendo, pero parado no. El modo de que les asesinaron fue con Mauser. Metralleta, sí, con metralleta. ¿Fue metralleta o Mauser? Metralleta. ¿Cuántas personas de las primeras que sacaron la primera saca, porque tú me has hablado de que hubo más sacas, hasta 14 o 15 me parece que mataron de aquí? 14. ¿Cuántas personas compartieron el arresto? O sea, vamos, la detención ese día. Creo que 3 más, con ellos 2 fueron 5 esa noche. Esa noche, porque luego vinieron a por otro viaje, no sé cuándo, pero vamos. Después. Y ese viaje me comentabas también que había compartido la saca esa con gente de otros pueblos. No, eso fue ya la última vez que vinieron, que no cargaron aquí más que 2 o 3 y luego terminaron en Pajares, terminaron de cargar en Pajares algunos. Ya. Eso lo he oído después, que dice, están enterrados con algunos de Pajares, algunos de San Chidrián, que se llevaron a un cementerio por ahí de un pueblo. La familia de tu padre eran 6 hermanos. Tu abuelo, que era el sustento... No, la familia de mi padre eran 4. 4. 2 hermanas y 2 hermanos. Pero los de mi abuelo sí eran 6. Los de tu abuelo eran 6. Que luego, claro, el sustento, al quedarse sin sustento, ¿cómo económicamente pudieron subsistir? El mayor ya tenía 16 años, o 17, sí, 16 años tenía Alejandro. O sea, pero que luego se pondrían, entonces, supongo, a trabajar. ¿Y les daban trabajo aquí la gente? No, tuvieron que irse fuera, ya te digo, a Marazuela, a Monterrubio, Pero que en el pueblo ya el trabajo de momento no, luego ya muchos años después sí, pero de momento aquí no te creas que los miraban muy... Y no quería arrimarse nadie a ellos, según me ha contado mi tía Máxima, y la decía que era pequeña, que tenía 7 o 8 años.
Dice, di que tu padre está con los republicanos, ¿eh? Como digas que la fusilamos, venimos por vosotros el tío Campanero. El tío Lorenzo Campanero la amenazaba con decir que no dijera, como era pequeña, para que no se la escapara, que no dijera que la habían fusilado. Tu padre, bueno, a tu abuelo le asesinan ese día y tu padre huye. ¿Qué hace tu padre cuando huye, después de huir? Pues ir de momento a las puertas ahí por entre Gemenuño y Muñoz Pedro, que conocía eso, y ahí estuvo escondido muy Moñivas. Esa parte con las huertas estaba por allí. Al final tu padre se decide a regresar al pueblo. Y Sí, cuando no, regresa... ya después de estar ahí un mes y pico, eso, cuando ya se enteró la familia por lo que fuera, pues ya le hicieron un zulo aquí en el... Ahora luego entraremos a verlo, donde después estuvo. Primero estuvo ahí 2 meses metido debajo tierra con... ¿Y cómo le alimentaban o cómo se apañaban? Allí, pues cuando se enteraron, les dejaban la comida en un sitio concreto y ya él iba a buscarla luego, para que no le vieran. ¿Visitaron alguna vez tanto los falangistas, las fuerzas paramilitares falangistas como la Guardia Civil o alguna autoridad, vinieron a interesarse a ver si tu padre había regresado o a ver si estaba por aquí? Tuvieron uno de pensión, aquí estuvo 5 o 6 meses, un tío que venía de pensión, que se creían que era eso. Y después también he leído en alguna parte que tu padre luego ya le hicieron un hueco en el Sobrao. Mi tío Alejandro le hizo un zulo allí en el Sobrao, que luego también lo veremos, que está ahí mismo de la terraza, se ve donde estuvo. Y ahí estuvo los 3 años de la guerra. Ahí estuvo los 3 años metido. Sí. Una vez que finaliza la guerra, ¿qué decisión toma tu padre? Pero como no había hecho nada, se entregó en Segovia, y en Segovia miraron y le soltaron porque no tenía ningún cargo. Pero llegó aquí, le vieron los falangistas y le acusaron otra vez de que tenía armas en casa, que si tenía municiones, que si tal, y todo ese rollo que tenía. ¿Y qué te iba a decir? Pero le volvieron a juiciar otra vez, pasó por juicio. Luego ya tuvo que... ¿Y el juicio dónde se celebró? ¿En Ávila? Primero le llevaron a Ávila, luego de Ávila pasó a Valladolid. Pero Valladolid a la cárcel. Sí, y en Ávila también estuvo en la cárcel. ¿En la cárcel de Ávila le recibió algún maltrato? Sí, un maltrato. ¿Cómo se llama? Ramos. Un tal Juan Ramos fue por una mañana y el carcelero que luego se lo dijeron por medio del carcelero, sabieron que estuvo mi padre allí, Juan Ramos, y le mandó dar una paliza, que le dejaron medio muerto, porque al día siguiente van a buscarle y dice, no, que todavía respira, dice tío Mariano Zazo, que me lo ha contado. Le partieron el hueso que la ha tenido siempre fuera de los palos que le dieron. Y le daban de beber y como podían, y a los 2 días empezó a volver en sí. Después de eso, tu padre cuando ya sale porque al final se recupera de esa situación, y luego ¿dónde le envían? ¿A otra cárcel? A Valladolid. A la cárcel de Valladolid. Y allí me contaba que fue también con tío Zazo, con uno que era de Reradón, que luego estuvo aquí trabajando muchos años. Y me decía, dice, mira, allí cuando estaban algunos falangistas o iban templados o tenían ganas de pararla, nos ponían en fila a todos 400 o 500 que éramos, iban contando de 20 o 25 y sacaban a uno. Y sacaban a 7, 8 o 10 y los fusilaban. Los ponían en fila que le tocaba atrás, tú. ¿Y eso todo en Valladolid? Eso fue en Valladolid. Después de lo de Valladolid, se le trasladó a otro sitio. A Toledo, al Alcázar. Porque allí pidieron, dice, los que tengan oficio, que levanten la mano. Y mi padre, como era albañil, dice, y el tío Zazo, que estaba, dice, yo soy ferroviario, ¿cómo voy a...? Y tú levanta la mano. Y levantaron la mano y estuvieron los dos en Toledo, en el Alcázar. ¿Y allí cuánto tiempo estuvieron? Pues estuvieron 2 años y pico, casi 3. ¿Tú sabes ir allí, qué tal le trataron también cuando estaba allí de represaliado trabajando? Bueno, allí dice que los hacían trabajar por muchas horas y los daban, no sé si los tenían que dar 7 pesetas o eso, y los daban 2 pesetas de sueldo todos los días. Sí. Las otras después de figuraba eso, como que firmaban 7, 8 pesetas y los daban 2. Después de eso, ¿qué te iba a decir? Que
¿Tuvo algún juicio cuando ya estaba en Toledo? ¿Continuó con los juicios? Y luego ya sí continuó con los juicios y tuvo que firmar si querían darle el eso, que habían encontrado armas en su casa, que había de todas las clases de fusiles y de cosas, y que estaban, y tuvo que firmar lo que ahí viene en el y sumario. las acusaciones en el sumario, las acusaciones, ¿qué decían las acusaciones? ¿De qué se le acusaba? De eso, de que la habían encontrado la casa llena de armas y no había tenido ni una escopeta, porque la escopeta que tuvo fue un cazador que la dejó allí colgada en una huerta y se la cogió con una caja de cartuchos. Es la única arma que ha tenido en la vida, una escopeta. Ya. ¿Y a él no le acusaron de ser rojo, de ir en contra de la iglesia? Sí, que decía, iba a la iglesia y todos tenían 4 tierras los abuelos y iban a la iglesia y todo. Y luego le acusaron que no iba a la iglesia y blasfemaba. Y en mi vida yo sí que he blasfemado, pero hoy no le he oído decir un juramento en mi vida. O sea que luego después de eso, como aparecen en la causa, por lo que me está relatando un montón de mentiras... y todo eran mentiras. ¿Se recuperó bien de la paliza primera aquella que le No, dieron? porque estuvo toda la vida luego en los hospitales porque le habían reventado la vejiga también y estuvo toda la vida malo ya. Bueno, luego después vamos a continuar con la... ¿En qué situación posterior se quedó en el pueblo en relación, ya de como decían, en la calle, en la iglesia? ¿Tú cuando salías a la calle o cuando salía tu padre o los hermanos de tu padre, se veía animadversión de la gente? Al principio no se arrimaban a ellos nadie, vamos, a ellos y a los que había más gente parecida a él, Sí. pues los huían, o sea que no se arrimaban. Luego ya poco a poco fueron entrando. ¿Y algún episodio, no tuvisteis algún episodio, algún familiar, o bien los hermanos de tu padre o tú mismo, de alguno de los falangistas en el que decían, ese es hijo de fulano de tal? ¿Algún episodio en el que un comentario? Bueno, lo decían muchas cosas, como el alguacil cuando le llamábamos, que se llamaba Teogati, y nos decía, todos los comunistas, nos llamaban comunistas, y cuanto decíamos alguna cosa, alguno... Pero en ningún momento ¿o vinieron a hacer algún tipo de registro en algún momento, o que tú sepas, a la casa de tus padres, abuelos? Aquí, en la casa de mis padres, sí, registraron, cuando estaba metido debajo tierra, empezaron a quitar todo el corral y todo donde la paja y todo, y quedaban las 3 últimas gavillas de las viñas, esos de palos de viñas. Sí. Y dice, aquí no hay nada, pues ya hemos llegado al suelo, y estaba el claro de la escopeta preparado para cuando asomaran el morro, cargarse a lo que pudiera. En el pueblo me dices que, y los familiares vuestros directos también, ¿qué actitud tomaron con vosotros? El resto de familiares de tu abuelo, de hermanos o la familia más directa. Hombre, la familia más directa de mi abuelo, pues bien, muy bien, con todos ellos nos hemos llevado. Me decías que tú estuviste aquí hasta qué años, una vez que sales de la escuela, estás hasta los 9 años en la escuela, Sí, que por cierto, en la escuela, ¿qué tal de trato te dieron? ¿Notaste tú alguna diferencia también o por parte de los niños influenciados por los padres? Pues sí se notaba, ahora luego que lo pienso se notaba siempre la diferencia, que ahora entonces no te dabas cuenta, pero luego ya pensándolo digo, mira, porque... ¿Y algún maestro en concreto tuvo algún detalle así un poco extraño? No, nada más que lo que contaba antes de Domingo Sastre, que nos dijo eso, y a mi tío justo le dieron, el tío Sastre ese, una vez de los que estaban en eso, le dio un vaso de aceite resino. Bueno, vamos a ver. La situación y el conocimiento en el pueblo hoy día de los hechos estos que estamos relatando, hay un conocimiento amplio, se conoce, se desconoce. Sí, se conoce porque cuando sacamos lo del registro de Madrid, porque antes sabíamos más o menos quién había firmado, pero como no teníamos datos, pues no podías arriesgarte a decir fulano, fulano y fulano, como tengo ahora ahí eso, pues puedo decir. Y nadie me ha dicho ni pío. Y delante de los hijos de los falangistas que lo he dicho a voces, y además muchos, yo digo, hice yo 70 o 80 chimas de esas y a los 4 días tuve que hacer más. Y me pidieron me pidió una, dice, voy a hacerla yo, que a mí no me cuesta nada. Digo, sí, lo más que... ¿Se ha intentado hacer alguna vez, porque los nombres de todos los que asesinaron sí que sabéis quién son, por supuesto? Sí, ahí tengo algunos. El listado. ¿Se ha intentado hacer alguna vez por parte de alguien o mover algún tipo de homenaje a los represaliados? No, aquí no. En Pajares creo que sí que lo hicieron, pero aquí no.
y nada más que esa de mi abuelo lo sacamos los huesos, porque mi tío el mayor le conoció por las villas, y dice, este es mi padre. ¿Y dónde estaban? Enterrados todos juntos, en el S de Martí Muñoz, en una cuneta. En el Pinar. El caminero los enterró y fue el que dijo, mira, aquí enterraba... ¿Y eso en qué año lo hiciste? En el año 68, en los años 70, por ahí. Fíjate, o sea que mucho antes de que se empezara con el tema de la memoria Sí, histórica. mucho antes. ¿Y cómo tomasteis esa iniciativa? Iniciativa porque un tío mío que era contratista, que es Antonio Tapia, pues antes marchaba bien y ya movió todos los papeles y lo supo. O sea, lo Pegas, pudo hacer. ¿Y Pegas os pusieron alguna pega o no os pusieron Bueno, ninguna Pegas pega? al principio muchas pegas, lo que pasa es que como tenía influencia ya, que era un contratista de los fuertes de Ávila, Sí, sí. pues ya tenía amistades ya con gente más... Y oye, y junto a tu abuelo aparecieron más restos. Había otros 3 más. ¿Y sabíais quién eran? Hombre, las familiares, claro que sabían quién era, lo que pasa que luego y no estaban aquí porque la mayoría se fueron. Ya, ¿y qué hiciste con los Pues los otros se quedaron allí, en la cuneta. ¿Y tú sabes ahora mismo, tú podrías decir exactamente dónde están esos restos? El sitio ya no me acuerdo yo. Yo porque no hace falta que lo recuerdes ahora. No, pero que sé que es el penal de Martí Muñoz, sé que fueron, pero que se fueron en un coche mis tíos o en 2 coches, pero a mí yo tenía 19 años o 20 y no... Es que ese es un tema interesante porque precisamente ha habido gente que ha ido a buscar al Pinar y seguro que eran de aquí, pero puede ser... Mi tía Máxima sí que lo sabía y mis tíos, pero yo no fui, en ese momento no me llevaron porque no había sitio en el coche. Si no me que seguramente que puedan ser de los que sacaron de aquí, pero pudiera ser también que hubiera alguien de los que están buscando, por ejemplo, de Pajares. Ah, pues lo mismo, podría haber sido. De Adaja. Estaban ese de Martí Muñoz. Ya. En el Pinar. No, eso sí, el sitio exacto no lo sé. porque ahí te comentaba antes que ahí ha habido más pueblos, Ya. porque tenían una predilección macabra por asesinar en los Pinares. Sí. Y sobre todo en la comarca de La Moraña, por aquí. Y ahí llevaron a gente de Barromán, a gente de Pajares y a gente de más sitios. Ese que le enterró el caminero y orilla la cuneta, que estaba a 4 o 5 metros de la cuneta, que los enterró el caminero, es un mucho grande, y enterró a los... Claro, es que fuisteis exactamente... Y allí se quedaron los huesos de los demás. Lo conocieron por Arbilla, a mi abuelo. Claro, que eso hubiese sido pero claro, se hacían entonces las cosas como se podía hacer, claro, no había otra fórmula. Pero lamentablemente, si hubiésemos tenido puesto una señal allí de cualquier tipo, pues seguramente que ahora mismo hubiésemos podido localizar Os hubiera ido yo. Efectivamente, a otra gente que se la está buscando y que no se la encuentra. Por ejemplo, la gente de Pajares, todavía hay algunos que, aparte de los que están en el Valle de los Caídos, que los llevaron allí de la manera que los llevaron y están intentando sacarlos por todos los medios, pues hay gente que están buscando. Claro, y esto se hubiera hecho 10 años antes, que vivía mi tía, que sabía dónde estaba y todo eso, pues el sitio, que fueron todos los hermanos, todos los hijos, claro, a cuando le cogieron los huesos. Bueno, pues ahora cuéntanos lo que te parezca de todo lo que relataste aquí, si te nos ha olvidado algo, pues mira, a ver. No, aquí que tienes, por ejemplo, cuando hablas aquí cuando hablas aquí que tenías 8 o 10 años, que no podían contar nada de todo lo que había pasado, porque tenían todas las familias avenadas y tu abuelo Jesús Tapia no podía decir que habían fusilado, sino que habían desaparecido. Que eso lo contaban cuando tenías, o lo contaban a vosotros. Mi tía me lo ha contado, la abuela de Manu, cuando me lo ha contado muchas veces, dice, cuando decía el tío Lorenzo Ramos, dice, el que se llevó la mula y la bicicleta, que el día siguiente se presentó por una mula que teníamos allí y una bicicleta, que fue lo que había de valor en aquella época. ¿Y a tu abuelo dónde le tenéis enterrado? Pues tu padre ya está en la misma... ¿Tu padre dónde está enterrado? Está enterrado con mi abuelo, con tu abuelo. En el cementerio. ¿Y no habéis pensado nunca, por ejemplo, en haber puesto algún tipo de inscripción? Tenéis una inscripción normal, ¿no? Sí, una inscripción normal, familia de Tapia. De Tapia. ¿El haber puesto alguna inscripción ahí, represaliados o alguna cosa? No. No sé, y luego el tema de, por ejemplo, como habéis estado siempre permanentemente en la búsqueda de la verdad y de resarcir un poco de lo que fue la represión y de lo que fue esa cuestión tan terrible del asesinato, sobre todo de tu abuelo. Tu padre se libró, pero tu padre
se libró, pero menuda vida pasó luego tu padre también, ¿no? Eso lo habéis tenido toda la familia siempre interiorizado Sí, así. y luego mi hermana, la pequeña, pues ya, vamos, echamos la solicitud aquí, pero aquí me dijo la que estaba de secretaria, dice, mira, no busques nada porque hay que 3 hojas de esa fecha y más adelante, dice que están arrancadas. Dice, la fecha que me das tú y otras 3 más que has mirado, dice, están arrancadas. Dice, cuando llegó se conoce que la democracia Y entonces pedimos al Registro Civil de Madrid y fue cuando mi hermana sacó todo esto. Los que firmaron para fusilar. ¿Y en Salamanca también encontraste documentación? No sé si en Salamanca encontramos algo porque yo no tengo... ¿Y en Madrid cómo estaba esta documentación? ¿Estaría en el Registro General de la Dirección General de la Guardia Civil? Madrid. En Madrid, porque ahí es donde está esta documentación. Es donde hemos sacado todo. La dieron, estuvimos 5 o 6 años hasta que nos tocó el turno. Luego estuvo durante 3 meses que la dejaban 2 horas. Por la mañana, todos los días, 2 horas. Y fue con las máquinas y hasta que sacó lo de los 2. No, pues sí que fue meritorio. Sí. Y 6 años hasta que concedieron, porque había, claro, mucho turno de espera. Y luego ya la sacaban los chimes, claro, no podía sacar de allí nada. La sacaban los chimes, lo ¿Y eso, Jaime, en qué año aproximadamente fue cuando empezó los trámites? Coño, pues antes del 2000. O el 2000, por ahí. Antes del 2000. Antes del 2000. O sea, que luego, sí, mucho antes, porque luego en el 2000 y algo... Fue cuando empezó lo de la memoria histórica, que fue en León, fue en el 200002. Sí, pues luego ya fue cuando estuvimos esperando, antes del 2000 lo solicitó, mucho antes. Y luego para el 2000 y algo, pues ya... Pero que la documentación realmente no se ha podido sacar hasta que no se publicó también esta ley, que también tiene sus grandes lagunas, que es cuando ya se ha podido entrar más de lleno en sacar mucha documentación que estuvo vetada a muchísima gente. Tu hermana en ese aspecto también tuvo suerte para sacar eso, de ese tipo de documentación, que quien lo tomaba referencia de ello era la Guardia Civil, porque esos son documentos que en contacto la Falange con la Guardia Civil se hacían cargo de redactar informes para obtenerlos ahí. O sea, sí, pues eso se lo concedieron después de 5 o 6 años o 7, no me acuerdo ya cuánto tiempo, porque ya los estuvo fotocopiando, ahí está todo ya fotocopiado. Bueno, pues yo no sé, así que más te podríamos preguntar. Bueno, cuando estuviste, por ejemplo, en Bilbao, me fui. En la emigración, ¿por qué motivo emigraste? Joder, porque aquí, la que digo yo a mis chicos, y es esa, comíamos los jueves y cagábamos los domingos, me decía, 4 gorriones que pillamos para ir para desayunar, cuando nevaba. Y bueno, cuando venía ya el mes de mayo, que ya venían las uvas, las cederas y todo eso, ya no. Y en Bilbao, ¿qué te iba a decir? Encontraste, claro, aquí era un mundo totalmente distinto, pero también entraste en contacto... Pues fui con mi tío Antonio. ¿Y os dedicasteis también a la construcción? Sí, la construcción. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y allí encontrasteis ya alguna sintonía distinta? Joder, de algún movimiento. Vimos que estaba 15 o 20 años más adelantado que esto, por lo menos ya digo, comíamos 3 veces al día y algunas veces hasta carne. ¿Y percibisteis... ¿O estuvisteis en algún momento contacto con algo político allí? Sí, allí hubo... ¿Porque lo oíais o porque lo intuíais? Allí hubo un caso muy bueno, que bueno, el hijo se llamaba Pedrito, que estaba trabajando con nosotros, a uno que se llevaron de allí de Aranguren, se llevaron a uno y el cura era un cura cojonudo, que en mi vida he visto otro cura como ese, que se llamaba Don Fabio. Al día siguiente va por él y dice, le traigo yo hoy. Y se presenta y no le he podido traer, dice, porque le tienen desarmado. Dice, a ver si a los 10 o 15 días se fue a por él y ya le trajo, pero le habían dado una zurra, le habían dejado doblado al pobre hombre. Allí el hijo trabajaba con nosotros. ¿Pero sabías si fue por algún tipo de motivo? Porque era socialista, se conoce que decía, no por lo que fuera. O también podía perder. Nada más que vimos eso, vamos. Y luego cuando éramos chavales, que se ponían a bailar el chisto, se llevaban la policía a palos cuando se ponían a bailar en alguna fiesta. ¿Fuiste testigo de algún inicio de huelga o de alguna huelga? Porque ¿qué año estuvisteis el día? ¿Qué año te fuiste? En el 55, 56. Ah, el 55 que eran buenos. O sea, que movimiento de huelga y eso ni una. No, pero cuando se ponían a bailar se iban... Pero que huelga no viste ningún movimiento de ese tipo todavía, que era todavía muy pronto. En Balmaseda vi luego al año siguiente, a los 2 años de estar allí. ¿Y qué año estuviste ahí trabajando en Bilbao? ¿Cuántos años estuviste? Pues hasta que me fui a tallar. Hasta que te fuiste a la mili. Un poco antes. Un poco antes. ¿Y luego ya no regresaste? No, luego ya aquí empezamos en la Ponderosa
y ya había trabajo y ya comía 3 veces al día y ya me quedé. Sí, pues eso está bien. O sea que ya luego ya te quedaste aquí. Y luego ya me quedé aquí. Pero vamos, tú siempre en el transcurso de tu vida has tenido ahí, así digámoslo a modo de metáfora, una espina clavada con lo de tu abuelo. Que sí, siempre ha Lo de tu tenido, abuelo, jodido, toda la vida. y lo de tu yo padre. no me he callado, y yo no me he callado. Ahora los llamo criminales y falangistas delante de quien sea, y yo no me callo. Porque al final, queramos o no queramos, todavía ni a tu abuelo, ni a tu padre, ni al resto de los asesinados aquí en este pueblo, todavía se les ha hecho un homenaje aquí en el pueblo. Y habría que procurar, Pues sí. o intentarlo, ahora estamos aquí varios de los que estamos en la memoria de historia, de intentar por lo menos hacer un homenaje, pequeño o grande, Pues sí, vamos. aquí en el pueblo para todos los represaliados de este pueblo. Cuando sacamos una vez los socialistas y nosotros sacamos, nos sobraron 30 votos con la Izquierda Unida y uno, el que estaba en el boticario, que era socialista, que iba a ser alcalde, dice, vamos a cambiar esa placa por la placa de Jesús Tapia, la que había del caudillo. Sí. Eso lo tenía, dice, como ganemos, y por la cierto, cambiamos. Por cierto, mira, eso es una cosa que se me había olvidado. Todavía hay en el callejero calles con nombres de generales fascistas o de José Antonio, no, de falangistas. La han quitado hace 5 o 6 años, que pusieron otra encima de... O sea, pero las quitaron todas, no queda ninguna. No me parece que no. La quitaron hace 5 o 6 años nada más, o 7. Y la placa esta que suelen poner también en las iglesias a los caídos, sí, que había siempre en la esa entrada. La quitaron, sí. También la quitaron esa, o sea Sí, que no hay esa, ningún símbolo ahora. Esa la quitaron ya hace bastante tiempo, sí. No hay ningún símbolo. No, aquí pueblo. me parece que no hay ninguno, ¿no? Bueno, pues lo que ya digo, tanto a tu abuelo Catalino como a tu padre, como al resto de los represaliados asesinados, yo creo que en este pueblo y en todos los pueblos, y es lo que estamos intentando siempre, de acuerdo con los familiares, claro, el hacer o intentar hacer como mínimo un homenaje a toda esa gente y poner en valor las vidas, porque cuando lo hacemos el homenaje es cuando solemos recuperar los restos, como hicimos en Gavilanes el año pasado, que allí en plaza pública, además lo hicimos en la plaza, en la plaza del Generalísimo, que todavía en ese pueblo estaba puesta. No, y está todavía puesta, estábamos en litigios ahí en ese... Ahora sí, los pusimos una bandera republicana de 15 o 20 metros, descolgamos desde el balcón hacia la calle, y allí en la plaza pues salió todas las historias, en la plaza de su pueblo, les recibimos allí con honores, con música, y les despedimos con música, con la Internacional, por supuesto, también, cuando les llevamos al cementerio, por una vez. Regresaron con todos los honores, nunca mejor dicho, a su pueblo, por última vez, para tener un entierro digno, que fue el que no pudieron tener en su día. Y yo creo que en estos pueblos donde sí que se han recuperado restos, pues debíamos de hacer también, o se debería intentar hacer algún tipo de homenaje, aunque sea un homenaje, bueno, ya sabemos que se va a participar también, quien va a participar, algún tipo de homenaje pues más íntimo, más familiar, pero publicitado. Y ese es el tema. Y yo no sé si se me ha olvidado algo. ¿A vosotros se os ocurre algo, familia? Me he ido un rato. Sí, si se os ocurre algo, pero... A ver, has estado poco tranquilo, has estado... Sí, nos contó cuando tu padre vinieron a buscarle ahí que... Claro, vamos a ver si... Claro, vale. venía el cuñado... Sí, venga, seguimos. Ah, bueno, ya, cuando vinieron a buscar, sí, que quitaron todos los haces, sí, lo hemos contado. Sí. Como te he contado, con tranquilidad. Efectivamente. Y tú tranquilo. Repetimos, Venga. venga. ¿Qué tal de pila queda? Coño, que ¿Cuánto vinieron. lleva grabado? Vale, bien. Vinieron. Tenemos que llevar más de media hora ya, ¿no? Papá, cuéntalo con tranquilidad. Ya. ¿Y no se ha apagado? Como cuando hablas con Pues no puede ser, no está grabando. No. A ver. Voy Que le has vuelto a dar. Voy Vale. a por los nombres luego vale, de sí, los vale, que tengo ahí, que los tengo ahí apuntados. Sí, vamos a ver. Que cuando vinieron, Perdona un momento, venga. cuando vinieron la primera vez a buscarle aquí, venía un cuñado suyo, que se llamaba Amador, y empezaron a quitar haces. Como él no sabía nada, porque no se lo habían dicho, aunque era su cuñado, estaba casado con una hermana de mi padre. Es que no cuenta que le vino por la ventana. ¿Eh? A tu padre le vino por la ventana. No, para un bueno, momento. pero bueno. Cuéntaselo, vamos, espera. A ver, tu padre estaba aquí escondido y le vieron un vecino, les vieron y se chivaron. Vinieron de la falange, pero de la falange estaba su cuñado. Entonces ya supieron que estaba aquí, le Supieron tenían que aquí estaba aquí. metido. Y claro. Vinieron a buscarle, entre ellos un cuñado suyo, que estaba casado con una hermana de su padre, y otros varios más. Y entonces el cuñado no sabía nada. Y estaban quitando los haces, y el abuelo estaba
Con las escopetas. Por ahí está la escopeta. No, esa no es, se la devolvió a Bueno, al tío Lorenzo. Jaime, ya tienes el relato claro, ¿no? Entonces, cuando la Ahora abuela- empezamos. Cuando estaban mirando los haces, él estaba, los dos primeros los hubiera cargado. El abuelo estaba con la escopeta para defenderse y estaban quitando los haces. Y ya no quedaban nada más que los haces. Sí, eso lo he contado, lo que pasa es que No, pero las cuentas muy brutal. Bueno, ahora volvemos, te lo vuelvo a preguntar y lo volvemos a preguntar. A ver, perdonad, ¿ya lo tienes claro? Y no has contado cuando tu madre, cuando estaba tu padre ahí metido, se quedó embarazada. Claro. Claro. También, eso lo tienes que contar también. Pero bueno, oye, se hace lo que se puede. No, claro que sí, Entonces, pero- es que son cosas muy importantes. Sí, bueno, muy por eso paramos ahora y lo hacemos, vamos. Porque fue muy- Le voy a preguntar sobre las dos cosas. Sí, claro. Le pregunto sobre las cosas. A ver, venga, volvemos. ¿Ya? Venga. Jaime, a ver, cuéntanos en el momento que vinieron a buscar a tu padre, ¿qué es lo que sucedió? Pues- ¿Y qué es lo que pasó en torno a eso? Pues que vinieron 3 o 4 falangistas, entre uno su cuñado, Amador, y se llegaron a quitar los haces de que estaban con haces de viña. Y estaba desde bajo tierra. Y empezaron a quitar y ya llegaron al suelo. Dice, aquí no hay nada. Dice, pero si va con miedo que lo sabe su cuñado, pues a lo mejor lo hubieran descubierto. Y estaba con la escopeta de 2 cañones que se encontró en el río. Y estaba preparado allí para verse lo cargado el que primero que voy a asomar. El abuelo. El abuelo. El abuelo. Es que te iba a preguntar, el tema de que estaba embarazada Sí. tu madre. Y como estaba aquí escondido, pues se quedó embarazada. Y luego mi madre decía, ¿quién eso? Y es de un falangista que me ha violado. Y ya, Decía tu madre que... Pero se quedó embarazada, claro, estando... Se supone que estaba tu padre desaparecido. tuvo que decir que era de un falangista. ¿no? Y tuvo que decir que era de un falangista. Ajá. Sí, venga. Pues cuando hicimos las casas de los de la Renfe ahí en Ávila, pues mi padre se lo contó. Espera un momento si termina el reloj. ¿Ya? Empiezo. Vale, sí, venga. Cuando estábamos haciendo la casa de los ferroviarios, Dave, que era un crío, estaba allí trabajando también, pues mi padre le encontró a un cantero lo que le había pasado. Y entonces el cantero le preparó 2 paquetes así con una mecha así de eso. Y se lo preparó. Y 2 paquetes de dinamita. De dinamita, sí. Y tenía pensado que yo no me enteraba hasta que se murió. Porque no lo decían, claro. ¿no? Si lo decían, pues lo mismo lo descubrían. Y No, tú no te preocupes. mira, antes que me se olvide, déjalo ahí. Todos los que se llevaron de aquí. Ah, muy bien. Restituto García Mate, ¿no? Ese es el apellido. Marcos González Urbano Manzano Molón, Graciano, Molón, ¿no? Urbano Molón, Manzano sí, Molón, padre de Graciano Roque, Mariano Llorente Caminero, Agustín Bermejo. Pero aquí faltan, hasta los 14 que decías. Ya, pero los que me he acordado. Lo que te has acordado, vale. Aquí vale. tengo unos No, sí, pocos de seguramente nombres. que tenemos nosotros el listado también. Vamos a ver, venga, estábamos hablando de la dinamita. ¿eh? Ah, sí, ¿Vale? vamos allá. Que ya me se había ido, sí, yo como... Sí, sí, no te preocupes. Me se va, espera. me se va ya la... Vamos allá. Venga. A ver, Jaime, me cuentas, o me has comentado antes, que en un momento estuvisteis trabajando en Ávila construyendo las viviendas de los ferroviarios. ¿Qué sucedió allí? Pues allí sucedió cuando estábamos haciendo las viviendas, mi padre se lo contó a un cantero y entonces este le preparó dos paquetes de dinamita con una mecha chiquilina. Y entonces él, después de hacer eso, que yo me he enterado mucho después ya, porque claro, no se podía hablar porque si lo descubrimos, pues lo matan a todos. Y entonces se iba, el invierno, claro, los tenía que ir con el abrigo, un abrigo que tenía, se metía uno en cada bolsillo y una cajacerilla, pues entonces no había mecheros. O si había pocos. Y entonces quería, cuando los viera 6 o 7, esos 6 o 7, a la salida de misa, pues quería verlos, a ver si se va explotado, porque hubiera ido él por delante, claro. Y entonces mi madre decía, ten cuidado que a ver si va a atravesar algún niño, y le quitaba las intenciones todas las veces. Y él, de todas maneras, se llevaba todos los domingos. ¿Iba a misa con la...? No iba a misa, a la salida. A la salida. Y se la llevaba todos los domingos. Y a la última hora me la encontré yo ahí cuando estuvimos arreglando esto, que la preguntaba a mi madre, digo, ¿esto? Dice, esto lo tenía tu padre, me lo contó ya. Porque entonces no se podía contar porque nos íbamos de la lengua y la preparábamos. ¿Y qué hicisteis con la dinamita? Pues la dinamita estaba hasta hace 2 años en la Ponderosa, en el chalet de mi hermana. Y un día la fue a eso, estaba ya deshecha mi sobrino Pepito, y la tiró. Digo, pues si no te la hubiera presentado aquí. Yo no me hubiese atrevido a cogerla, pero bueno. Bueno, pero joder, estaba
Ya de deshecha. tantos años llevaba ya, qué sé yo, los años. ¿Y por qué se la llevó tu hermana? ¿Porque tu Ah, hermana era pues, mayor que tú? ¿O? Sí, no, era más pequeña. Más pequeña, claro, tú eres Ya, el mayor. pero porque pues se la llevaron para verla allí, que se la llevamos un día, se la llevó mi madre, que vivía con ella, y ella tuvieron en un cajón hasta hace 2 o 3 años, hasta que se llevaron el mueble ese de Cuéntame. Que se le... Ahora, que estas personas, estos que le pasaron la dinamita, ¿de dónde eran? de Ávila, era un cantero de Ávila. Pero que también estarían relacionados, Sí, se supone, con... estaban claro, relacionados con nosotros, claro. porque alguien le habrían matado también, se supone, de ellos. Sí, sí, había gente pues que era de nuestras ideas, vamos. Jaime, te pregunto, como me estás hablando de la dinamita, parece que da la impresión de que tu padre era una persona violenta. Yo, por lo que he leído, o que se me ha contado en otra ocasión, yo pienso que no lo has expresado bien. O sea, tu padre no era una persona violenta. No, no, porque a pesar de las palizas que le dieron y todo lo que le hicieron, que estaba desesperado, pues no se atrevió nunca a hacer lo que tenía pensado hacer con la dinamita. Vale. ¿Y luego el otro cuál era? Lo de... Que empezó a trabajar en el Ah, sí, Ah, vale, yo, vale, pues sí, ya sí, estaba ahora lo de frío. cuento. Sí, Con 7 años. Vale. Jaime, ¿tú a qué edad y por qué empezaste, si empezaste muy temprano a trabajar, por qué te vistes obligado a trabajar desde muy niño? Por la necesidad que había de trabajar. Y empecé a pisar, para hacer adobes, barro, sin botas ni nada, porque no, las zapatillas que teníamos las teníamos para los domingos. ¿Pero tu padre podía trabajar o tu padre, después de las palizas y el trato y todo lo que los sufrimientos que pasó, tu padre estaba en condiciones de trabajar y de No. llevar algo a casa? No podía trabajar porque hemos estado con él siempre en el hospital y así pasó la vida, de hospital en hospital. Pero todo consecuencia... La consecuencia de las palizas que le metieron en Ávila. Y desde muy pequeño empezaste a trabajar a los 7 años. ¿Cuál fue el primer trabajo que recuerdas que hiciste? Pues pisar barro para hacer adobes y luego la cerámica a los 10 años o 11 y así toda la vida. ¿En la agricultura no llegaste a trabajar nunca? No. Nunca. De albañil, luego ya aprendí el oficio. Vale. ¿Alguna cosa más que se os ocurra? Pues mira, pues era un niño, sobre todo a Jaime, Yo hay- enfiladísimo, que había todos los Sí, días... todo lo que pasaba era el comunismo. Ah, sí, todo lo que pasaba en el pueblo. la Bueno, culpa otra a cosa. nosotros. Otra cosa, o sea, lo relatamos. Jaime, como ha sucedido en otros lugares donde hubo represión y donde hubo asesinatos, a los hijos de los represaliados a veces les cargaban con todas las responsabilidades de todo lo malo que pasaba en el pueblo. ¿A ti te sucedió algo parecido? Me sucedió muchas veces, cosas que hacíamos a lo mejor, sí, pero otras que no hacíamos también. O sea, lo uno y lo otro. Nos Siempre- echamos la culpa de todo, siempre éramos nosotros. Los hijos del comunista. Sí, ¿no? los hijos Vale. de los comunistas. Te llegaron a acabar hasta en un palo. Bueno, eso déjalo. Jaime, ¿en algún momento te llegaron a hacer a dar algún maltrato, los otros niños o alguna persona mayor, alguna chiquillada? Vamos a definirla que fuera así con respecto a ti. No, yo lo que veía que ahora me doy cuenta que veía bastante, ahora me doy cuenta después de los años que sí, que huía, vamos, que me rehuían. ¿Por ¿Tenéis qué? Porque yo alguna no me cosa dejaba más? pisar de nadie, no te jodes. ¿Tenéis alguna cosa más? Sí, ya está. Vamos a terminar. Vamos a ver. Sí, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacernos una foto con vosotros, porque os hago unas fotos, ¿vale? Cortamos aquí. No, si esto además, no, de esto sí lo vamos a llevar, esto sí me lo voy a llevar. Y esto lo que sí que voy a hacer en algún momento, pues tratarlo yo voz en off. En una fosa común, la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza,